Da luz a mis ojos para que no duerma en la muerte, para que no diga a mi enemigo, le he podido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo hacen para que les vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas.
que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos da hoy también, como siempre, en este tiempo de Cuaresma, pautas de conversión. Y cuando oímos esto de oír la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, no se está aquí refiriendo al Sodoma y Gomorra de la época de Abraham, porque esta ya fue destruida 1000 años antes, sino que se refiere a la Sodoma y Gomorra de cada época, o sea, al pueblo y a los dirigentes de cada época, de la época de Isaías, de la época de Jesús, de nuestra época. ¿Qué es lo que se nos pide? Y aquí, ¿por qué se llama Sodoma y Gomorra? Pues porque es pueblo de pecado, y el pueblo peca, y los dirigentes también, y se necesita esa conversión siempre a Dios, y a partir de Cristo la conversión es en Cristo. Esto ya es el Nuevo Testamento. ¿Qué pide aquí Isaías? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Es la base de la moral no la cristiana, toda moral que es, pues dejar el mal, hacer el bien, esa es la base. A partir de aquí ya hablaremos lo que es el bien y lo que es el mal, pero lo primero es eso, el primer principio de moral: haz el bien, deja el mal. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos. Claro, aquí el problema de fondo es el pueblo de Israel que no quiere abandonar el pecado y se irrita contra Dios. Oye, te hacemos sacrificios, hacemos cosas buenas, que son lo que tú has mandado. Pura mentira todo, porque se confunden la ley del culto. Esto es como si una persona viene a misa todos los días, pero resulta que tiene su querida, roba en su empresa, hace lo que quiere, no sigue ninguno de los mandamientos, pero va a misa todos los días. ¿Y eso de qué sirve? Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: deja el mal, haz el bien, y entonces sí, entonces tiene sentido todo lo que es el culto. Pero si se vive lejos de Dios en la práctica, pero se le hace como si a Dios se le comprase con la misa, vamos mal. La misa es la fuente y culmen, decía el Concilio Vaticano II, es la fuente de la gracia, pero es el culmen. Se llega por la conversión. Quien no esté convertido, aunque cada día nos hemos de convertir más, pero que no haya una primera conversión y un alejarse del pecado mortal, no tiene sentido. Al revés, es contraproducente el participar en la misa y en los sacramentos, porque es ser hipócrita del todo ante Dios, y es comer indignamente su cuerpo, y como dice la Escritura, es ganarnos la perdición. Pero si nos convertimos, si seguimos a Cristo, si dejamos el mal, si buscamos el bien, todo entonces tiene sentido. Lo más complicado es el Evangelio de hoy. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos: haced lo que os dicen, no haced lo que hacen. Eso muchas veces también tenemos que decirlo en todas las épocas. Cuando Jesús habla de eso, no lo habla solo para aquella época, sino también porque la hipocresía es la gran tentación de todas las épocas.
en la Iglesia. Es hacer pasar una cosa por otra, es hacerse pasar por buenos. De bueno solo hay Dios. Yo recuerdo que cuando no era ni cura todavía, iba a la parroquia, en el seminario, y una maestra, en una de las escuelas que íbamos, me pregunta, pero oye, ¿los curas son de fiar? Y yo en ese momento no sabía qué decir por una razón, porque no sabía de qué curas hablaba esa señora. Y después, pensando mucho, digo, pues no, los curas no son de fiar, no somos de fiar. Será de fiar aquel cura o aquel otro, o aquel obispo o aquel otro. Será de fiar el que sigue la voluntad de Dios, el que tenga buena fe y buena voluntad. Pero nadie es de fiar a priori. Cuando uno va a una parroquia no se fía de lo que pasa, sino que mira, observa, ve. Y entonces dice, pues sí, aquí hacen las cosas como Dios manda, o no. No hacemos las cosas como Dios manda. ¿Somos de los hipócritas o no? E incluso a veces pasa aquello de parroquias donde todo aparentemente parece que esté bien, pero es pura apariencia. Y por detrás somos unos desgraciados. Entonces hay que ver, caso por caso. Me puedo fiar, y entonces digo aquello de decir, mire señora, yo no creo en los curas, yo creo en Dios. Y el único fiable es Dios, nadie más. Y entonces se entiende con eso el Evangelio de hoy. Ante esta hipocresía, Jesús responde, vosotros no os dejéis llamar rabí, maestro. ¿Por qué? Porque nadie es maestro de verdad. El único gran maestro es Cristo. El que enseña la verdad en absoluto es Cristo. Así que nosotros no somos el rabí, el maestro. Y así no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo vuestro Padre, el del cielo. Entonces, y es cierto, el Padre de verdad es Dios Padre. Él es el Creador y Señor de todas las cosas. Y así, del primero entre vosotros será vuestro servidor. Bien, ¿qué quiere decir aquí Jesús? Porque si aquí fuéramos sinceros, mucha gente aquí lo interpreta mal. Dice, ¿veis los curas que sois malos? Os hacéis llamar Padre. Bueno, también es verdad que aquí en Cataluña los curas diocesanos no se les llama padres, se les llama musén. Los padres son los religiosos, así que los malos serán ellos, los religiosos. En teoría, no es así. Pero, dicen, ven, los curas se hacen llamar padre. Y muchos curas se creen maestros en la fe. Así que no hemos de llamar más a los curas padre, ni a los maestros en la fe maestros. Y dices, mira, quien piensa así no ha entendido nada. Porque no es ese el problema. Porque si lo cogemos literalmente, ninguno de vosotros puede llamar padre a su padre. Porque solo se puede llamar padre a Dios. ¿Y hay alguien que se plantee que al padre no se le puede llamar padre? Nadie. Y está hablando de los padres de la tierra. ¿Y alguien se plantea que a un maestro en el colegio no se le pueda llamar maestro o maestra? Nadie. ¿Pero qué es lo que quiere decir en el fondo? ¿Dónde están las raíces del bien y la verdad? ¿En el mundo o en Dios? El maestro, cuando deja a Dios y solo se enseña a sí mismo, sea en el colegio, en la escuela, sea en la iglesia, si el cura en vez de enseñar a Cristo enseña a sí mismo, ¿es rabí? ¿Es maestro? No, no lo es. No deja de serlo. Si un padre empieza solo a maltratar a sus hijos, a abusar de ellos, ¿realmente está haciendo de padre? No, porque Dios Padre es amor y ama. El padre que no ama a sus hijos no hace de padre, no es digno del nombre de padre. El maestro que no enseña a sus hijos el bien no es digno del nombre de maestro. Así, aquel que no hace lo que ha de hacer en nombre del Padre celestial, del Maestro que es Cristo, no merece el nombre. Pero no quiere decir con esto que desaparezca el nombre, ya no hay maestros, ya no hay padres. Claro que sí, los hay, pero hay que ganarse el título. Y el título se gana
en la fidelidad, en la enseñanza y en el amor de Dios mismo. Y eso es lo que a muchos les cuesta de entender, es superar esa hipocresía del título para llegar a la verdad de lo que se hace, de lo que se enseña. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así el que se enaltece, el que se cree algo por sí mismo será humillado, no merece. Pero el que se humilla ante Dios, el que enseña lo que es suyo, será enaltecido. Es un cambio también de mentalidad que ha pedido Cristo desde el principio a toda la Iglesia. No vamos de maestros nosotros, sino a enseñar al único que es el gran maestro, Cristo mismo. Oremos a Dios Padre, a nuestro Padre del cielo, por la Iglesia, comunidad fraterna al servicio de todos, para que sea cada día más santa y así aparezca a los ojos del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ejercen autoridad y poder sobre los demás, para que se sientan realmente a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten tratados injustamente, desamparados, para que en la atención de los demás descubran el favor de Dios, roguemos al Señor. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición del cielo que baje hasta nosotros, roguemos al Señor. Y por nosotros, que aprendamos y comprendamos la palabra de Cristo, el primero entre vosotros será vuestro servidor, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, concédenos tu gracia para seguir el buen camino y haznos ver tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifícanos, Señor, complacido por estos sacramentos. Purifícanos de nuestros vicios terrenos y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y bendito. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas.
Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ángel y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Proclamando todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo. Toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones